la liga por análisis. Cuando usted nos diga, Carlos, podemos partir. No, me parece que ya Sí, estamos al aire. sí. La profesora Ana puede también compartir su video. Estamos Sí. ok. En cuanto la profesora Ana comparta video y audio, partimos. Ahí está la profesora. Ya, estamos listos para empezar. Ya. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esta es la tercera charla del semestre en el contexto de los ciclos de charlas de ingeniería geotécnica
de nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y como siempre tenemos un invitado de lujo, ¿ya? En esta oportunidad está con nosotros la profesora Ana Beatriz Acevedo de la Universidad EAFIT, ¿ya? Que nos va a hablar hoy día sobre todos los aspectos relacionados al riesgo sísmico. En ese contexto, antes de iniciar la charla, nos gustaría conocer un poquito más a la profesora Ana Beatriz Acevedo, ¿ya? Y la profesora nos podría, por ejemplo, contar, cuéntenos un poquito, profesora. Hola, bueno, antes que todo, buenas tardes, profesora. Me parece que allá en Colombia son alrededor de las 2:15 de la tarde, me Sí, parece, señor. ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros compartiendo su expertise, su conocimiento. Eh, Cuéntenos un poquito sobre su experiencia académica. Usted es ingeniera de la Universidad Nacional de Colombia, me parece. Sí, señor. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes mis conocimientos. Yo soy ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Después de que me gradué, trabajé un año como ingeniera calculista y posteriormente hice mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Pavía, en Italia. Luego regresé, trabajé un año en la Universidad de Antioquia como docente y ya llevo 11 años en la Universidad de AFI. Me he desempeñado siempre en el área de ingeniería, en la parte estructural, aunque como ustedes lo van a ver ya di un pequeño giro y estoy dedicada al tema de la evaluación del riesgo sísmico y tratar que estos resultados pues se compartan con la comunidad. Buenísimo, buenísimo. Y actualmente ahí en lo que es la Universidad EAFIT, eh, está desarrollando proyectos orientados a lo que es no solamente Colombia, ¿no? También tiene también es un poquito más amplio el espectro de los intereses. Sí, yo entré al mundo del riesgo sísmico gracias a una estrecha relación que tengo con una fundación italiana que se llama la Fundación YEM. Entré hace 7 años y resulta que el riesgo sísmico pues nos atañe a muchos países tenemos esa amenaza por los terremotos, entonces la evaluación no se centra solamente en un país y he tenido la oportunidad, sobre todo en proyectos desarrollados a la par con esta fundación, de ir más allá de Colombia. Ya, Sí, señor. buenísimo, buenísimo. Y también hemos escuchado que tiene muchos intereses fuera de la ingeniería también. ¿Cuáles son esos intereses? Sí, sí, yo soy una apasionada por el arte en muchas de sus formas, pero principalmente la gráfica. Me gusta mucho dibujar, me gusta mucho el retrato, también hago joyería, leo, y últimamente me he dedicado a la fotografía y quisiera compartir con ustedes una imagen, si me lo permiten, Por supuesto, por supuesto. de una serie de fotos. Ustedes me dicen cuando ya lo puedan ver. Ahí se ve. Yo al menos la Sí, veo. perfecto. Y estas fotos tienen su historia porque el año pasado yo me encontraba haciendo el año sabático, que es un periodo de investigación, precisamente en esta fundación italiana. Entonces la pandemia me agarró en Italia, en un apartamento muy pequeño, pero me agarró con una cámara y había acabado de hacer un curso de fotografía. Entonces tomé una foto cada día desde que empezó la cuarentena donde yo estaba hasta el día que pude salir y pude recorrer la ciudad nuevamente. Entonces, este es como un recuerdo que tengo de mi estadía en Italia, que para nada fue algo traumático, me pareció que fue muy valioso por muchos sentidos. Y bueno, aquí tengo una foto de cada día de mi estadía en ese apartamento durante la cuarentena. Ya, buenísimo. ¿En qué ciudad, perdón, fue? En Pavia. Se llama Pavía, queda al norte de Italia y es precisamente donde estudié. Gracias a que yo estudié allá fue que tuve contacto con esta fundación y que ahora he estado trabajando en el tema de riesgo sísmico. Ya, buenísimo, buenísimo. Muy bonitas fotos se ven ahí, muy bonitas fotos. Eh, Gracias, gracias. bueno, no, Es principiante, no soy para ya, nada profesional, pero me gusta. ya. No, la verdad es que se ve harto más que principiante, pero si usted lo dice, Sí, bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de que esté acá con nosotros y bueno, el escenario es todo suyo para que inicie su presentación.
En ese contexto, nosotros nos bajamos cámara y la dejamos para que pueda presentar su trabajo. Muchas gracias Perfecto, nuevamente por estar aquí con nosotros, profesora. con muchísimo gusto. Nuevamente les recuerdo, muchas gracias por la invitación. Estoy esperando que ustedes ya puedan ver mi pantalla, creo que ya lo pueden hacer. Y bueno, voy a empezar a contarles mi historia. En este espacio lo que yo quiero es contarles un poco sobre los aspectos claves en la evaluación de los efectos de los sismos, que es lo que se conoce como riesgo sísmico, y aplicado principalmente en entornos urbanos, que son una situación un poco particular que hace que sea un poco más difícil hacer esta evaluación. Creo que la naturaleza supo que yo iba a dar un curso o una charla hoy sobre esto en Chile, porque hoy les ha dado a ustedes un buen ejemplo de los terremotos que, que pueden, cómo pueden ocurrir. Y hoy ustedes han tenido una serie de eventos y voy a aprovechar esos eventos para contarles un poco cómo estos se relacionan con el riesgo sísmico. Esta entonces es una información, esta que estoy mostrando en este momento, una información que tomé del Servicio Geológico de Estados Unidos. Y en esta información ustedes pueden ver cómo, dónde se ubicó el sismo. En este caso estamos viendo dónde está el epicentro. Fue un evento, ustedes tuvieron varios eventos hoy, estoy hablando en particular de uno, es de uno que tuvo magnitud 5,8. Aquí estamos hablando entonces de la energía liberada por el sismo. También estamos hablando de una profundidad en donde ocurrió y aquí estamos viendo unas medidas de intensidad que indican cómo lo sintió la gente, cómo lo sintió las personas. Aprovecho esto para observar que se siente de manera diferente en distintas ubicaciones y que en esas ubicaciones hay una distinta cantidad de población. Y esta información que vuelvo y les comento la saqué del Servicio Geológico de Estados Unidos, es una información libre. Esta información nos permite también identificar de una manera muy rápida, ellos estiman si ese evento va a generar pérdidas, pueden ser pérdidas humanas o económicas, y también si va a generar pérdidas, como les digo, económicas. Entonces, este evento en particular, casi de una manera inmediata, apenas pasa el evento, podemos observar que no va a generar muchos daños. Hablar de los daños que producen los sismos es hablar del riesgo sísmico. Ahora, hoy vamos a hablar de los entornos urbanos. Entonces, es importante tener cuenta que cuando estamos en una ciudad, tenemos una gran cantidad de infraestructura. Tenemos edificios grandes, pequeños, tenemos puentes, tenemos sistemas de acueducto alcantarillado, etc. Y todos estos componentes de la infraestructura se pueden afectar cuando ocurre un sismo. Voy a mostrarles aquí unos datos del sismo de Chile del 27 de febrero del 2010, que fue un sismo de magnitud muy grande, a diferencia del sismo anterior que acabamos de ver que no generó daños, este sí los generó. Entonces generó daños en puertos, generó daños en vías, también generó daños en edificios, por ejemplo, y generó daños en edificios en la parte estructural y también en los elementos no estructurales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un sismo nos puede afectar todos estos componentes de la infraestructura y de igual manera también nos puede afectar lo que son los sistemas de línea vitales, por ejemplo, la parte de transmisión de energía, de acueductos y alcantarillados, o nos puede afectar también los sistemas de transporte. Esa evaluación de los efectos de los sismos es lo que se conoce como la evaluación del riesgo sísmico. Y para que el riesgo sísmico ocurra, se necesita que simultáneamente sucedan tres fenómenos: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. La amenaza se refiere a la posibilidad de que ocurra un terremoto y que ese terremoto me genere una aceleración en el terreno. La exposición se refiere a esos elementos que están expuestos en una zona donde puede ocurrir un terremoto, y esa exposición se refiere a las personas y a la infraestructura. Y la vulnerabilidad se refiere a la capacidad de las personas y de la infraestructura a resistir un evento sísmico. Entonces, una definición un poco más técnica de riesgo sísmico es la posibilidad o la probabilidad de que ocurran pérdidas, teniendo en cuenta que esas pérdidas pueden ser humanas, sociales o económicas. Y en este caso en particular estamos hablando de pérdidas debidas a un terremoto. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera presentarles mi ciudad. Mi ciudad es Medellín.
Es una ciudad en Colombia que tiene una característica muy importante y es que es la ciudad de la eterna primavera. Tenemos un clima muy bueno que nos permite, por ejemplo, tener orquídeas todo el tiempo. Y esas dos imágenes de la izquierda es el campus de la universidad donde yo trabajo. Ojalá algún día tengan la oportunidad de visitarnos. De pronto de Medellín, ustedes conocen a el artista Fernando Botero. Estas son unas de sus esculturas que están en una plaza. Y en la imagen inferior derecha está la ciudad de Medellín y quiero que la miren con cuidado para que tengan en cuenta de qué vamos a hablar. Es una ciudad que tiene mucha densidad de población y por lo tanto de edificios. Cuando vamos a analizar el riesgo sísmico tenemos que tener en cuenta esos tres componentes de los que ya hablé, pero quiero resaltar que esos tres componentes sirven para cualquier amenaza de la naturaleza. En este caso en particular vamos a hablar de una amenaza que son los terremotos, pero la amenaza también pueden ser los tsunamis, los incendios, una erupción volcánica, huracanes. Necesitamos entonces de las ciencias para que nos ayuden a cuantificar esa amenaza. Necesitamos generar una información de la exposición, que quiere decir las personas y los edificios o la infraestructura que está ahí. Y necesitamos una investigación importante en la vulnerabilidad, es decir, entender las características físicas de la estructura, pero también las características sociales de las personas que están ahí. En esta charla solamente vamos a hablar de la parte de las estructuras, pero es muy importante que se tenga en cuenta que el aspecto social también se tiene que considerar cuando se hace una evaluación del riesgo sísmico. Y nuevamente les recuerdo, estos tres aspectos sirven para cualquier evaluación del riesgo de cualquier amenaza. ¿Quién hace una evaluación del riesgo sísmico? Pues es muy interesante entender que se requiere de un trabajo multidisciplinario porque se necesita información de muchas fuentes. Y eso es algo que quiero resaltar. El riesgo sísmico no puede ser el trabajo de una sola persona o una sola profesión. ¿Para qué evaluamos el riesgo sísmico? El riesgo en general se evalúa porque a mayor entendimiento de los distintos procesos y el impacto que ellos pueden tener, pues entonces vamos a estar en mejor capacidad de poder dar medidas de mitigación que tengan una buena relación costo-beneficio y que de verdad permitan reducir el impacto de estos fenómenos, en nuestro caso el sismo, en las personas y en la economía. En donde entonces nosotros hacemos una evaluación del riesgo sísmico. Esa evaluación la hacemos en los países donde hay una amenaza sísmica, que en nuestro caso en toda Sudamérica y la parte oeste de Norteamérica tenemos la amenaza por sismos, pero también hay un factor que es la exposición, es decir, hay población allí y en países como Colombia hay un alto grado de construcciones informales que no están hechas para poder soportar las fuerzas sísmicas. Entonces yo voy a aprovechar esta charla y voy a través de explicarles los resultados de un reciente estudio que hicimos de la evaluación del riesgo sísmico de las tres ciudades principales de Colombia, que son Bogotá, con 7.5 millones de habitantes, y Medellín y Cali, cada una con 2.5 millones. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer esa evaluación del riesgo sísmico. Y resalto que este trabajo no lo hice sola. En este trabajo se involucraron distintas instituciones, como lo mencioné al principio. Desde hace ya 7 años tengo una estrecha relación con la Fundación GEM y gracias a ellos y a las herramientas que ellos tienen, pues hoy puedo mostrarles este trabajo. También estuvieron involucradas otras instituciones de las que iré hablando en el camino. Una parte muy importante de cómo evaluar es que yo tengo que tener los tres modelos, el modelo de amenaza, el modelo de exposición y el modelo de vulnerabilidad, pero tengo que tener una herramienta que me permita unirlos y dar unos resultados. Y esa herramienta que estamos utilizando es el programa OpenQuake. OpenQuake es un programa de uso libre y de código abierto que fue desarrollado por la Fundación GEM, que justamente la semana pasada se cumplieron el aniversario de los 10 años de existencia de este programa. Este programa entonces es el que yo uso para la evaluación del riesgo sísmico y resalto que detrás de este programa hay una parte muy importante de la comunidad científica, hay un trabajo interdisciplinario, colaborativo y
esto es lo que ha permitido entonces que tengamos un software de tan buena calidad. Poniendo con un poco más detalle cada uno de esos modelos, entonces debo tener un modelo de amenaza, y el modelo de amenaza me tiene que decir cómo es la distribución y la intensidad de los eventos en un tiempo determinado. Es decir, en este caso estamos hablando de los terremotos y tenemos que decir esos eventos, esos sismos, cada cuánto ocurren y con qué intensidad. Y eso se hace para un caso de riesgo en general, simulando el fenómeno físico o haciendo un análisis estadístico de datos, perdón. Entonces, para nosotros es muy importante tener una información de todos los eventos sísmicos que han ocurrido previamente. Necesitamos el modelo de exposición que me dice cuál es la ubicación y las características de la infraestructura, de las estructuras y de las personas. Y este modelo en particular, para poderlo desarrollar, necesitamos una gran variedad de fuentes de información. Desde información local, es decir, yo puedo ir y mirar físicamente un edificio y ver cuáles son sus características, hasta sensores remotos, por ejemplo. También hablaremos un poco de eso más adelante. Y el modelo de vulnerabilidad es la propensión entonces de los elementos a sufrir daños, y este modelo es necesario para poder estimar cuál es el efecto en los activos y en la población, hablando de pérdidas económicas, de personas desplazadas, de personas muertas, de cuánto tiempo queda la infraestructura sin poderse usar. Entonces, estos tres modelos interactúan todos y lo hacemos alrededor del programa, en este caso OpenQuake. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hablarles un poco con detalle cuáles fueron los modelos de amenaza, exposición y vulnerabilidad que utilizamos en este estudio y finalmente cómo hicimos la evaluación del riesgo sísmico. Con respecto a la amenaza, es muy importante saber en dónde pueden ocurrir los eventos sísmicos, con qué frecuencia ocurren esos eventos. Esos eventos ocurren muy seguido o están espaciados cada meses, años. ¿Cuál es esa intensidad de esos eventos? ¿Cuánto movimiento del terreno se puede esperar? Porque no es solamente hablar de una magnitud, sino que hay que hablar de esa magnitud que está a una distancia, qué aceleración me va a generar a mí en el sitio donde yo estoy. Y también es muy importante estudiar si se pueden desencadenar otro tipo de amenazas, como por ejemplo licuación del suelo o deslizamientos. Acá les estoy presentando un mapa de Colombia con un resultado de un estudio de amenaza sísmica que me identifica el país en diferentes zonas donde hay distintos niveles de amenaza. Entonces, eso es lo que queremos encontrar. Para ponerlos en contexto, Colombia está en la esquina superior de Sudamérica y en esa esquina hay una interacción de varias placas tectónicas. Entonces, nosotros tenemos sismos que son el producto de varios fenómenos y se producen, hay sismos de subducción, hay sismos de corteza, que ustedes, por ejemplo, en Chile tienen más que todo son sismos de subducción. Necesitamos entonces generar un modelo de amenaza sísmica. Aclaro que esa no es mi área. Yo fui usuaria de un modelo de amenaza desarrollado por la Fundación YEM y el Servicio Geológico Colombiano. Este modelo de amenaza es un modelo muy actualizado, está hecho en el programa OpenQuake y afortunadamente gracias a esa unión entre instituciones, pues pudimos trabajar con este modelo en este trabajo. Rescato que para poder hacer una evaluación de amenaza es necesario conocer cuáles son esas características de los sismos que se pueden generar en la zona de estudio, en este caso Colombia. Tenemos sismos de corteza, tenemos sismos de subducción, tenemos, por ejemplo, algo muy particular que es el nido de Bucaramanga, donde hay una sismicidad profunda, muy propia de nuestro país. Y hacer un estudio de amenaza sísmica es un trabajo bastante complejo que requiere de conocimiento muy amplio del país, del fenómeno físico, de cómo funcionan los sismos. Y afortunadamente, como les comenté, nosotros pudimos utilizar ese modelo. No estoy segura, déjenme yo reviso porque parece que ustedes no tienen dejé de compartir pantalla. Yo me aseguro que sí le estoy compartiendo. Muy bien. Entonces, utilizamos ese modelo de amenaza del Servicio Geológico Colombiano y también ese modelo
Aquí les estoy presentando unos mapas donde está la aceleración del terreno para distintos periodos de retorno. Quiere decir, unos sismos que se esperan con mayor frecuencia que otros. Y les muestro estos mapas porque yo creo que es la forma en la que ustedes están acostumbrados, si son diseñadores, a ver la representación de la amenaza sísmica. Entonces, como les comenté, normalmente cuando se hace un estudio de amenaza sísmica, inicialmente se pensaba que era para producir información para tener en los códigos de diseño sismo resistente. Pero resulta que estos mapas de amenaza sísmica, o estos mapas no, estos resultados de los estudios de amenaza sísmica también sirven para hacer evaluación del riesgo sísmico. Eh, Esto lo quería pues, como que ustedes lo tuvieran muy claro. No voy a hablar más del estudio de amenaza, como les dije, yo no soy una experta, soy una usuaria, y más bien voy a hablar mejor de lo que es la exposición. La exposición se refiere a responder estas preguntas: ¿dónde se encuentra la infraestructura? ¿Cuáles son las características de la infraestructura? ¿Cuántas personas dependen de la infraestructura? ¿Y cuál es ese costo de los componentes? En esta imagen les estoy mostrando el mundo, una imagen de noche, por supuesto que son imágenes superpuestas, pero donde están las luces indica que ahí es donde está la población. Entonces podemos ver que la población se concentra en algunas zonas, y desarrollar un modelo de exposición lo que quiere decir es saber cuáles son las características de esa infraestructura. Es interesante entonces o importante definir yo con cuál infraestructura voy a trabajar. Si voy a trabajar con edificaciones, tengo que definir si voy a trabajar con edificaciones residenciales, con industriales, hospitales. También puedo trabajar con otra infraestructura, líneas vitales, las redes, infraestructura vial, puentes o sistemas de acueducto de alcantarillado, o otro tipo de infraestructura. Y muy importante es saber cuál es la población que depende de esa infraestructura. Es decir, si voy a hacer un modelo de exposición para viviendas, necesito saber cuántas personas viven en cada edificio. Y necesito saber además cuál es la ocupación de día, de noche o en una hora de tránsito. Además, debo tener en cuenta las características de los ocupantes porque esas me definen esa parte de la vulnerabilidad social, de la cual no vamos a hablar en esta charla, pero que quiero que quede claro que necesitamos tener esa información. Si hay un evento sísmico y en una vivienda hay personas de mucha edad o son personas de baja capacidad económica, pues el efecto va a ser diferente. Para desarrollar un modelo de exposición también tenemos que tomar unas decisiones. Voy a hacer un modelo edificio a edificio, es decir, voy a ir a mi zona y voy a sacar las características de cada uno de los edificios, o voy a hacer un modelo que yo agregue la información, bien sea por barrios, por manzanas, por regiones, o inclusive puedo considerar el país completo si voy a hacer un análisis, por ejemplo, a nivel global. Y aquí, en este caso, quiero hablarles de las viviendas residenciales porque el trabajo que hicimos es sobre las viviendas residenciales. Entonces, necesitamos conocer los atributos de esos edificios de modo que, que yo pueda entender cómo se comportan ellos cuando hay un terremoto. Los atributos son entonces estos: cuál es el sistema constructivo, cuál es el nivel de utilidad, cuántos pisos tiene, en qué año se construyó, cuál es su valor económico. Y en esta representación de la ciudad, este es Medellín, ustedes vieron en la otra imagen y también en este dibujo que Medellín es una ciudad que está altamente poblada. Y al tener una población tan grande, pues también tendrá un número muy alto de edificios. Y creo que coincidirán conmigo que hacer un modelo de exposición edificio a edificio para una ciudad con tantos edificios es un tema bastante complejo. Este no es un tema solamente de nosotros. Aquí les estoy mostrando las ciudades que están en zona de amenaza sísmica y las ciudades latinoamericanas que tienen una población grande, considerando su área metropolitana. Ustedes pueden ver ahí que Medellín tiene cerca de 5 millones de habitantes en su área metropolitana. Santiago de Chile tiene 7 millones. Y estaríamos hablando también del extremo que es Ciudad de México, que tiene aproximadamente 23 millones. Entonces, cuando estamos hablando de estas condiciones, hay que desarrollar unas estrategias para poder hacer un modelo de exposición.
Tenemos que tener en cuenta que de los diferentes edificios tenemos que conocer los principales atributos, que son aquellos que me definen su comportamiento ante cargas laterales. Y los principales atributos, aquí les voy a hablar de estos tres de manera particular. Tenemos cuál es el sistema de resistencia de cargas laterales, y eso se refiere aquí en mi estructura, en este caso un edificio, puede ser que solamente muros sean los que resistan las cargas de los terremotos, como es un caso muy común en Chile. O puede ser que tengamos solamente vigas y columnas, es decir, un sistema de pórticos resistentes a momentos, el caso más común en Colombia, o un sistema dual, donde tenemos al mismo tiempo muros y vigas y columnas que resisten las cargas laterales. En cuanto al material, estaríamos hablando del material del sistema de resistencia de cargas, es decir, el material de esos muros o de esas vigas y esas columnas, que pueden ser varios materiales. Puede ser concreto reforzado, que son unas barras de acero embebidas en una matriz de concreto. Puede ser de mampostería, que son unidades que están unidas mediante un mortero, que es una mezcla de cemento, agua y arena. En Colombia es muy común utilizar una mampostería de arcilla, como la que les estoy mostrando acá. El material también podría ser acero, pero en el caso particular de Colombia no es común que edificios residenciales sean hechos de acero. Desconozco si en Chile tendrán ustedes edificios que tengan ese material. Y en cuanto a la ductilidad es algo muy importante. Yo creo que todos hemos visto cómo se quiebra el vidrio. El vidrio tiene una falla que es frágil, es decir, no se deforma antes de fallar, mientras que otros elementos, como por ejemplo el aluminio, se deforman mucho antes de fallar. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos que nuestras estructuras fallen de una manera dúctil, es decir, que tengan grandes deformaciones antes de llegar a la falla última. Y las estructuras que son frágiles, desearíamos que no existieran. Desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos muchas estructuras frágiles en nuestra ciudad. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando un mapa de la ciudad de Medellín. Este es del modelo de exposición que nosotros hicimos para Medellín. Está agregado en barrios. Cada zona que ustedes ven ahí es un barrio diferente y lo que estamos mostrando ahí es el número de edificios de mampostería no reforzada que hay en cada barrio. Ese es el sistema estructural más común en Medellín y es un sistema que es no dúctil y que no debería estar. En el caso específico de este sistema, MUR se refiere a mampostería no reforzada, LWAL se refiere que es un sistema donde los muros son los que resisten las cargas laterales, es un sistema de muros de mampostería no reforzada, y DNO significa que no es dúctil. También necesitamos saber cuál es el número de pisos, cuál es el valor económico. Esa información la obtenemos de muchas fuentes de información, como por ejemplo tener información catastral, donde es muy bueno tenerla, pero a veces no está disponible o está incompleta o está desactualizada. Realizar encuestas, pero entendamos que hacer encuestas a cada uno de los edificios de una ciudad tan grande es bastante complejo. También podemos utilizar información de censos para comparar números de edificios en una época y en otro. Y en fin, para hacer un modelo de exposición, nosotros utilizamos cualquier fuente de información que esté disponible. Finalmente, entonces, yo les estoy mostrando aquí los resultados de la ciudad de Medellín, pero recuerden que también lo hicimos para Bogotá y Cali. Hay que decir cuántos edificios, de qué materiales, de qué número de pisos y cuántas personas viven en ese edificio y cuál es el costo de ese edificio. Aquí les estoy mostrando los dos sistemas estructurales en las imágenes de la izquierda más comunes para Medellín y en la derecha cuál es el valor de esos edificios que están en la ciudad. Entenderán entonces que desarrollar un modelo de exposición es un tema bastante complejo. Si yo quiero desarrollar un modelo de exposición, lo primero que tengo que hacer, no importa dónde se esté haciendo, es identificar cuáles son los diferentes sistemas estructurales que se encuentran en la ciudad. En el caso de Medellín, nosotros identificamos 8 sistemas principales. 4 que son de mampostería, si estamos viendo el material, y 4 que son de concreto. De los de mampostería,
tenemos dos sistemas que son muy frágiles, mampostería no reforzada, mampostería confinada pero sin ingeniería, y dos sistemas que tienen buena ductilidad, que sería mampostería reforzada hecha como se debe hacer y mampostería confinada. Y en el caso del muro de concreto reforzado tenemos sistemas de pórticos, tenemos unos que desafortunadamente no son dúctiles porque fueron hechos antes de la norma o son construcción informal, y tenemos también edificios con muros de concreto o sistemas duales. Resalto acá que para hacer un modelo de exposición, lo principal o lo primero es conocer qué es lo que hay en el sitio donde se está haciendo el análisis. Nosotros, ¿qué hicimos entonces? Hicimos más de 10.000 encuestas, asegurándonos que cubríamos muy buena parte de la ciudad. La ciudad la dividimos en distintas zonas que tenían características similares según la altura, según la capacidad económica de sus habitantes. Y de esta manera definimos cuáles estructuras íbamos a encuestar, asegurándonos que cubríamos las distintas alturas, los distintos sistemas constructivos, distinta capacidad socioeconómica. Esas encuestas las realizamos utilizando Google Street View, es decir, fueron encuestas remotas. En la imagen de la derecha, las líneas azules muestran todas las vías en donde hay disponibilidad de imágenes de Google Street View. Entonces, 3 personas que estaban entrenadas desde su oficina o desde su casa recorrían la ciudad de manera virtual y con una imagen a nivel de piso que proporciona Google Street View, tomaban información de la fachada y de ahí sacaban cuál era el sistema estructural, cuál era el material, el número de pisos y el nivel de ductilidad. Ya les conté entonces cómo se desarrolla un modelo de exposición, pero en ese camino de desarrollar el proceso, a nosotros nos surgió una duda, y es, ¿qué tal si utilizamos inteligencia artificial para que de manera automática se identifiquen al menos los 3 atributos que tengo ahí señalados: el sistema de resistencia de cargas, el material y el nivel de ductilidad? Esto sería deseable porque permitiría reducir los costos, ya que se reduciría el tiempo necesario para hacer el modelo de exposición, y también el número de recursos porque se reduce la cantidad de personas necesarias para hacer este modelo. Nosotros entonces hicimos una investigación alrededor de esto, y resalto que fue una investigación que se hizo de manera interinstitucional. Fueron 3 universidades de Colombia, y lo hicimos con personas de distintas profesiones. Éramos de ingeniería civil, de ingeniería de sistemas, economía. Y esta unión con personas de otras profesiones fue muy interesante porque nos da puntos de vista diferentes y nos permitió avanzar más de lo que creíamos podíamos avanzar. Los invito, si están interesados, hay un artículo que salió en junio sobre cómo de manera automática identificamos la tipología de los edificios utilizando estos métodos. Yo les voy a hablar muy brevemente qué es lo que utilizamos. Utilizamos inteligencia artificial, especialmente los métodos de aprendizaje profundos, y dentro de esos métodos lo que es la red neuronal profunda. En esta red neuronal hicimos lo siguiente. Recuerden que nosotros teníamos más de 10.000 encuestas, donde teníamos una foto y teníamos identificado el sistema estructural. Lo que hicimos entonces fue entregarle al computador varias de esas imágenes que tienen la imagen y el sistema estructural. Y el computador empieza a ver muchas de esas imágenes y empieza a aprender. Y después de un proceso de entrenamiento, finalmente el computador es capaz de ver una imagen nueva e identificar cuál es el sistema estructural. Esto se llama red neuronal porque funciona de la misma manera como nosotros aprendemos a identificar las cosas. Un niño en su proceso de aprendizaje está constantemente preguntándole a los demás si ese animal es un gato, y le responden que este no es un gato, este tampoco lo es y este sí lo es. Y al finalizar el proceso de aprendizaje, el niño es capaz de identificar cualquier gato. Esa es la filosofía o lo que hay detrás de una red neuronal profunda. Les recuerdo entonces que nosotros teníamos 8 sistemas estructurales y que de esos sistemas teníamos 2 materiales, mampostería y concreto. Y además teníamos 3 tipologías que son no dúctiles, es decir, son frágiles, son vulnerables.
Y lo que nosotros hicimos fue entrenar una red neuronal, realmente entrenamos 5 redes neuronales y aclaro que esas redes no las definimos nosotros, hay unas, en la comunidad científica hay unas redes disponibles para identificación de imágenes. Entonces entrenamos 5 redes y definimos cuál fue la red en la que encontramos un mejor desempeño. Y eso se hace entonces en la etapa de validación, donde después de que se hizo el entrenamiento, yo le entrego unas nuevas imágenes a la máquina y veo cómo le fue. Para ver la validación se utiliza lo que se llama una matriz de confusión, que se las estoy mostrando acá. Aquí está el 100% de las imágenes que se utilizaron para la etapa de validación. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta imagen? Nos está diciendo que el 90% de los edificios se clasificaron con la utilidad correcta. El 78.6% que eran no dúctiles se clasificaron como no dúctiles y el 11.2% de los edificios que eran dúctiles se clasificaron como dúctiles. Y la máquina se equivocó de la siguiente manera. 4.4% de los edificios no dúctiles los clasificó como dúctiles y 5.8% de los dúctiles los clasificó como no dúctiles. Lo que nosotros queríamos era minimizar el error de la clasificación de edificios frágiles como edificios dúctiles y por eso esta es la arquitectura de las 5 que utilizamos, la que consideramos que era mejor, porque disminuía ese error. Una vez definida esta como nuestra arquitectura, se entra a la etapa de ver cómo le fue, ¿cierto? Del desempeño. Acá tenemos una nueva matriz de confusión, pero se lee de manera diferente a la que está en la izquierda. Tenemos una matriz de confusión para materiales. Quisimos ver entonces para esa arquitectura seleccionada, que es la ResNet 50, cómo le iban a clasificar las estructuras de acuerdo al material. Y le fue muy bien. El 88.9% de las estructuras de concreto reforzado las clasificó como concreto reforzado. Y el 84.8% de las estructuras de mampostería las clasificó como mampostería. Esos son unos resultados muy buenos para este tipo de uso de redes neuronales. Además de eso, nosotros quisimos ver cómo le iba a la máquina, pero ya utilizando los 3 atributos: el sistema de resistencia de cargas, el material y el nivel de ductilidad. Obtuvimos un desempeño aceptable para pórticos de concreto reforzados no dúctiles, donde la máquina clasificó de manera correcta el 62% de las imágenes. En mampostería no reforzada, que es no dúctil, nos fue mejor. La máquina clasificó de manera correcta el 81% de las imágenes. Y en los pórticos de concreto reforzado dulces tuvimos un desempeño aceptable del 69% de clasificación correcta de las imágenes. En las otras tipologías no tuvimos un desempeño tan bueno, pero es importante tener en cuenta que son tipologías que inclusive para una persona experta es difícil diferenciar nada más de una imagen de fachada. También es importante resaltar que el 91% de los edificios de nuestra ciudad son de estas 3 tipologías. Entonces, como ya resultados completos de ciudad, nos fue muy bien. Es un tema en el que queremos seguir explorando, a ver si podemos encontrar una mejor clasificación, pero de por sí ya tener una clasificación correcta del sistema, del material del sistema estructural y de estas 3 tipologías es una ayuda muy grande para la persona que desarrolla los modelos de exposición. Bien, termino ahí el tema de modelos de exposición. Me muevo ahora a la vulnerabilidad, donde nuevamente dejo de ser desarrolladora a ser usuario. ¿Qué es un modelo de vulnerabilidad? Cuando se desarrolla este modelo hay que responder estas preguntas. ¿Cómo es el daño de la estructura? ¿Cuál es la pérdida económica? Si ese daño me va a generar personas afectadas, heridas, muertas, sin servicio, ¿por cuánto tiempo se van a interrumpir las actividades de la estructura? Entonces, para analizar la vulnerabilidad es importante entender estos conceptos. Nosotros tenemos o se definen distintos niveles de daño. En este caso estamos definiendo 5 niveles de daño: sin daño, daño leve, moderado, extensivo o completo. Y depende de cuál es la fuerza o la intensidad del terremoto, será el nivel de daño. Por ejemplo, el terremoto con el que empezamos hoy, que es el que ustedes sintieron hoy, algunos de ustedes, no generó daño,
porque su intensidad no fue tan alta. Pero luego vimos el terremoto de magnitud 8,8, que sí me generó daño, quiere decir que se tuvo una intensidad mayor. Entonces, el daño depende de la severidad del movimiento fuerte del terreno, de la intensidad, pero también depende del sistema estructural. Y es muy diferente hablar de un daño, por ejemplo, completo, si estamos hablando de una vivienda de mampostería no reforzada, que esperaríamos entonces que llegara casi que al colapso, o si estamos hablando de un pórtico de concreto reforzado dúctil, en donde sí habría unos daños importantes, pero no habría colapso. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, que el nivel de daño depende del sistema estructural y de la intensidad del movimiento fuerte del terreno. Acá les estoy mostrando una tabla que está en el artículo sobre el análisis de riesgo sísmico de estas tres ciudades, donde se resume el modelo de exposición para las tres ciudades, pero lo que está resaltado en amarillo son unas funciones, es el modelo de vulnerabilidad. Y ya les voy a hablar un poquito qué es ese modelo de vulnerabilidad. Quiero antes decirles que el modelo de vulnerabilidad que usamos para este estudio son unas curvas desarrolladas por la Fundación YEM, que ellos utilizaron para un análisis global del riesgo sísmico, y estas curvas están disponibles desde junio del 2020. Cualquier persona puede acceder a ellas. Entonces, hay una estrecha relación entre el modelo de exposición y el modelo de vulnerabilidad, porque para cada tipología del modelo de exposición, que está definida por el sistema de resistencia de carga, su material, su nivel de utilidad y el número de pisos, entonces para cada uno de estos tiene que haber una curva que se llaman de fragilidad o de vulnerabilidad asociadas. Yo no me puedo poner a hablar con mucho detalle cómo se hace una curva de estas porque pues necesitaríamos otra charla. Pero lo que sí quiero que se lleven el mensaje es que si yo tengo un sistema estructural, para ese sistema estructural voy a tener un juego de curvas de fragilidad que me están definiendo daño, niveles de daños. Entonces, una curva de fragilidad me relaciona niveles de daños, aquí tenemos daño leve, moderado, extensivo, completo, con una intensidad del movimiento fuerte del terreno. Y eso quiere decir, por ejemplo, para estas curvas en particular, si hay un terremoto que me genera una aceleración de 0.5 G, entonces un porcentaje de más o menos el 15%, o tengo la probabilidad del 15% de que mi estructura tenga un daño completo. Tengo una probabilidad del 25% de que mi estructura tenga un daño extensivo, una probabilidad del 30% que tenga un daño moderado y una probabilidad de aproximadamente 30% que tenga daño leve. Y es muy importante entonces tener eso en cuenta. Y que gracias a lo que se llama un modelo de consecuencias, que tampoco puedo explicar, pero que quiero que se lleven la idea que existe, yo puedo transformar unas curvas de fragilidad en lo que se llama una curva de vulnerabilidad. La curva de vulnerabilidad me relaciona, ya es una pérdida económica con una aceleración. Para este juego de curvas de fragilidad, esa misma aceleración de 0.5 G va a hacer que yo tenga que pierda el 40% del valor expuesto. Es decir, si mis edificios, todos mis edificios valen, qué sé yo, 100 millones de pesos, entonces voy a tener que invertir 40 millones de pesos en arreglarlos. Algunos los voy a tener que hacer otra vez desde cero porque colapsaron. Y a otros les voy a tener que hacer unos arreglos muy pequeños porque tuvieron daños leves, por ejemplo. Y también mediante un modelo de consecuencia se puede calcular cuál es el efecto en las personas. Esos son los tres modelos, pero muy importante también para la evaluación del riesgo sísmico es considerar el efecto del suelo. Y especialmente porque estamos hablando de un entorno urbano, estamos hablando de edificios que se encuentran en la superficie. Entonces, el efecto del suelo es muy importante y lo podemos entender con esta gráfica de la izquierda donde tenemos una falla. Una falla me genera un sismo, que es una liberación de energía, y esa energía me genera unas ondas que viajan y tienen una frecuencia. Pero si esas ondas viajan en roca y se encuentran con un suelo blando, entonces esas ondas van a cambiar la frecuencia
y me van a generar efectos mucho más grandes en las estructuras que están en el suelo blando. Entonces el mensaje es que normalmente la presencia del suelo amplifica esa intensidad del movimiento fuerte del terreno. La imagen que tengo a la derecha son unos espectros de respuesta. No sé si ustedes están acostumbrados a este tipo de representación. Aquí están los periodos, es decir, distintas características de las estructuras, y esta es la aceleración máxima que para un evento dado, en este caso el sismo de México del 85, sintieron las estructuras. Este espectro de abajo, el que dice UNAM, es un espectro registrado en roca, mientras que el espectro de arriba es un espectro registrado en suelo. Y podemos ver que para algunos periodos, o sea, unas características de la estructura, tuvimos una amplificación muy grande. Y esto es un efecto que en este caso en particular coincidió el periodo de la estructura con el periodo del suelo y además con el periodo del sismo. Entonces esto hizo que ciertos edificios tuvieran daños muy grandes en ese sismo en particular. Ese efecto del suelo se puede considerar de varias maneras. Se puede considerar en lo que se llama la ecuación del movimiento fuerte del terreno, de la cual no habla directamente, pero sí vimos al principio cómo ese sismo que ustedes tuvieron hoy se sintió de manera diferente, con distinta intensidad en distintas regiones o en distintas ciudades. Y esto es porque cuando ocurre un sismo tiene una magnitud dada, pero mientras más lejos esté yo de esa fuente, pues voy a recibir menores aceleraciones. Y eso se representa con lo que se llama esta ecuación de movimiento fuerte del terreno. Y las ecuaciones más recientes incluyen un término que se llama la velocidad de onda de corte en los últimos 30 metros, que es un parámetro muy representativo de las características de ese suelo, que me permiten entonces identificar si es un suelo blando, si es un suelo rígido, y ver cómo ese tipo de suelo, la presencia de ese suelo, me va a amplificar lo que yo recibiría en roca. ¿Cómo se consiguen o cómo se calculan esa velocidad de la onda de corte en los últimos 30 metros? Con medidas directas en el sitio o con relaciones empíricas entre el módulo de cortante y el número de golpes de un ensayo de penetración estándar. Ahora, ustedes se pueden imaginar que estamos hablando de una ciudad en donde es muy difícil tener esa información para todos los sitios. Necesitamos el apoyo de otros profesionales que serían entonces las personas que desarrollan estudios de amplificación del suelo o inclusive estudios de microzonificación sísmica. Los estudios de microzonificación sísmica precisamente lo que quieren es entender cuál es el efecto cuando un sismo que llega a un lecho rocoso pasa por suelo, cómo ese suelo me va a amplificar esa señal. En nuestro estudio nosotros utilizamos funciones de amplificación para tener el efecto del suelo que fueron derivadas de estudio de microzonificación sísmica para cada ciudad. Aquí les estoy mostrando el estudio de microzonificación sísmica que fue vigente. Hay otro estudio más reciente, pero todavía no está aprobado, entonces por eso no lo hemos utilizado. Pero lo importante acá es que entiendan que la ciudad se divide en zonas de acuerdo a las características del suelo y cada zona amplifica de manera diferente el efecto de los sismos. Solamente de las 3 ciudades que analizamos, para Bogotá pudimos contar con unas funciones de amplificación que dependen de la intensidad del sismo. Es decir, si el sismo es más grande, por ejemplo, más grande o más pequeño, va a tener distintos factores de amplificación, va a amplificar diferente. Resalto que eso sería ideal contar con este tipo de funciones para todos los estudios, pero aquí vuelve y aparece algo, y es que anteriormente los estudios de microzonificación no se pensaban que pudieran servir para hacer análisis de riesgo sísmico, y ahí se genera una información muy valiosa. Entonces es importante que empecemos a hablar entre todos para que esa información tan valiosa que se genera en los estudios de microzonificación también sirva para hacer estudios de riesgo sísmico. En el caso específico de las ciudades que yo les estoy mostrando, hicimos escenarios sísmicos, y los escenarios es una forma de representar ese riesgo sísmico y es considerar sismos en particular. Acá les estoy mostrando entonces 2 terremotos que están asociados a la ciudad de Medellín,
pero tienen distintas características, tienen distintas magnitudes, están a distinta distancia, por lo tanto me generan unos valores diferentes de aceleración en la ciudad, y para esos escenarios nosotros calculamos las pérdidas, es decir, para cada uno de estos escenarios calculamos cuántos edificios, por ejemplo, tenían daño completo, cuáles eran las pérdidas económicas, cuál era el número de muertos. Y eso es una información que es muy útil para un tomador de decisión para poder ver en dónde se concentran los daños, por ejemplo. Y también, ya casi para terminar, hicimos una evaluación probabilística del riesgo en donde podemos entregar unas medidas como pérdida promedio anual, razón de pérdida promedio. Todo esto les recuerdo que lo hicimos con el programa OpenQuake. No sé si ustedes están familiarizados con esos términos, pero por ejemplo la pérdida promedio anual, cuando nosotros adquirimos un seguro, por ejemplo para el auto, la empresa aseguradora, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo si hemos tenido muchos accidentes antes o no, del tipo de auto, la aseguradora entonces nos dice, usted tiene que pagar un valor fijo anual, eh, y ya sabe uno que si ocurre un accidente, pues la aseguradora va a pagar. Pero la aseguradora lo que hizo fue estudiar cuál es ese riesgo que uno tiene al manejar ese auto. Hacemos lo mismo con los terremotos, pero lo hacemos de esta manera. Generamos muchos posibles terremotos que puedan ocurrir y esto lo hacemos a partir del modelo de amenaza, y para cada uno de esos terremotos calculamos cuáles son las pérdidas económicas. Y hacemos unos cálculos por un periodo de tiempo muy grande, y una manera muy sencilla de decirlos es que cuantificamos cuánto nos va a valer cada terremoto y ese terremoto cada cuánto ocurre, y finalmente llevamos todo eso a un solo valor y es cuánto tendría que ahorrar yo al año para estar preparado para los terremotos futuros. Y esa es la pérdida promedio anual, que es un valor muy útil, por ejemplo, para los que toman decisiones. Y aquí en la gráfica de la izquierda se generan otras métricas que son, por ejemplo, curvas de excedencia de pérdidas. Y aquí es interesante notar que por fines comparativos, nosotros vimos cuál es el efecto de tener la ciudad considerada nada más en roca o considerada en suelo. Considerarla en roca no es solo académico, porque sabemos que la ciudad no está parada en roca, sino que está parada en suelo, pero resalto acá entonces esa gran diferencia que hay, que está generada por el suelo. También como resultados de estos estudios, nosotros podemos entonces identificar cuáles son los barrios donde hay más pérdidas económicas, cuáles son los sistemas estructurales que tienen mayor pérdidas económicas, y todo esto permite tomar decisiones como identificar cuáles son los sistemas vulnerables o las zonas de la ciudad donde hay que ir y tomar acciones más rápidas. Bueno, ya para finalizar, quería cerrar contándoles un poco de esa relación que existe entre la Fundación GEM y EAFIT. Como les comenté, yo los conocí hace unos 7 años cuando me invitaron a ser parte de un proyecto para evaluar el riesgo sísmico en Sudamérica. En ese momento yo tenía conocimientos básicos del riesgo sísmico, pero no lo sabía calcular. Y ha sido a raíz de ese proyecto y toda la colaboración que hemos tenido que ya hoy puedo contarles o contarles que yo soy la que hago los análisis de riesgo. El año pasado, antes de que empezara la pandemia, tuvimos la oportunidad de visitar la fundación. Aquí estoy con algunos de mis estudiantes de la Universidad de AFID y resalto que este es el equipo de GEM, que también me recibió por un año, el último año que hice mi año sabático allá en Italia. La afinidad que tengo con la Fundación GEM se debe a los principios que ellos manejan, principios de apertura, de información abierta, de colaboración, credibilidad, siempre haciendo un trabajo científico muy serio, y de mejora de la sociedad, ¿cierto? Tratando de trabajar por la sociedad. Finalizo, ahora sí, aunque queda otra diapositiva, con los aspectos claves en la evaluación del efecto de los sismos en entornos urbanos. Y más que yo decirles cuáles son los aspectos claves, lo que les estoy dejando aquí son unas inquietudes. Tenemos que seguir trabajando, esto es un trabajo continuo, en ver cómo podemos clasificar mejor las edificaciones, cómo podemos considerar la incertidumbre, clasificar
El tipo de suelo es difícil, entonces ahí hay unos errores, clasificar las estructuras, hacer el modelo de amenaza, y todo eso lo tenemos que considerar en nuestros cálculos. ¿Cómo seleccionar los escenarios? Yo solo les conté que seleccionamos unos escenarios para Medellín, también lo hicimos para Bogotá y Cali, por supuesto, pero ahí hay muchos interrogantes que todavía no se han solucionado. Escojo el peor escenario, escojo un escenario que ocurre más frecuentemente, en fin, hay todavía muchas cosas por definir. El efecto de los suelos, ojalá se hablaran más las personas que hacen los estudios de microzonificación con las personas que evalúan el riesgo para que podamos aprovechar mejor esa información. Cómo considerar otras amenazas que desencadenan los sismos, por ejemplo, la licuación, los deslizamientos. Y algo que sí quiero resaltar es que un estudio de riesgo sísmico se tiene que hacer con información local. Entonces, hace falta generar curvas de vulnerabilidad, modelos de exposición propios. No podemos simplemente tomar modelos de otros países porque tiene que ser un modelo que sirva para lo que tenemos en nuestro entorno. También tenemos que generar modelos de consecuencias más apropiados, es decir, esa relación que permite pasar de daños a pérdidas. Y podría seguir con este listado, pero más bien me centro en esto. Yo creo que los aspectos claves para la evaluación del efecto de los sismos es que debemos trabajar más de una forma multidisciplinaria, hay que compartir la información, hay mucha información, pero mucha no está disponible. Compartamos la información, esos datos libres son la clave. La capacitación también es clave, que cada uno de nuestros países que tiene riesgo sísmico logre hacer sus propios análisis, la divulgación de la información, asegurarnos que todo llegue al usuario final. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Ana Beatriz. Súper interesante, totalmente multidisciplinario el tema. Sí, señor. Muy bonito, muy bonito. Me pregunto si, bueno, esta es una etapa ya en la que estamos con el piso abierto a preguntas. Me pregunto si habrá alguna duda, algún comentario del público, entre los estudiantes principalmente, sobre esta clase magistral de riesgo sísmico que acabamos de ver, de todos estos conceptos interesantísimos que, bueno, la verdad es que son atingentes a toda Sudamérica. Sí, señor. ¿Habrá alguien por ahí entre los estudiantes que quiera O hacer algo? todo quedó muy claro o nadie entendió nada. Profe, en el Facebook Live Esperemos que tenemos... sea que todo quedó muy claro. Sí, Profe, Gustavo, cuenta. en el Facebook Live tenemos una pregunta de Fernando Moyano. Dice, si quisiéramos aplicar el OQ en Chile, ¿qué inputs deberíamos tener como base el aspecto de caracterización geológica en Colombia de un estudio regional completo? 3 puntos. Me perdí en la última parte. Si quieren utilizar, Eh, sí, repiten. La última parte es de los aspectos geotécnicos, geológicos. el aspecto de caracterización geológica en Sí. Colombia es un estudio regional completo. Ah, ok, bueno, entonces les cuento que esa primera unión que yo hice con esta Fundación GEM es precisamente un análisis de riesgo sísmico para Sudamérica y dentro de ese proyecto se generó un modelo de amenaza para Sudamérica. Colombia después lo mejoró con el servicio geológico. Entonces, si alguien quisiera hacer un análisis de riesgo sísmico para Chile, tiene con qué empezar, porque ya cuenta con un modelo de amenaza. Lo ideal sería que después ustedes como país hicieran un modelo mejor y demás que lo tienen, porque eso sí lo desconozco, pero ya tienen un modelo con el que pueden empezar a hacer los cálculos. También tendrían que desarrollar un modelo de exposición. Sé que yo estuve en ese proyecto con varios colegas chilenos que desarrollaron modelos de exposición. Me acuerdo que era para Iquique y no me acuerdo cuáles otras regiones, pero sé que existen algunos modelos para Chile. Y también sé que ustedes son fuertes desarrollando curvas de vulnerabilidad. O sea que tienen los insumos, por lo menos para hacer un estudio preliminar e identificar si tienen que desarrollar más curvas de vulnerabilidad o algo. Pero la geología sí es muy importante, es diferente la de Colombia que la de Chile. Entonces, ustedes
tienen su equipo de sismólogos y de personas que serían las que pueden decir cuál es ese modelo apropiado para el país. Muchas gracias, profesor. ¿Hay otra pregunta ¿Habrá otra pregunta en el chat, Gustavo? En el chat de Zoom no hay nada. Ya. Pero preguntan, Fernando Moyano continúa preguntando en el Facebook Live. Dice, se entiende que el sistema de ladrillo parado es subestándar. En su modelación tiene a número grueso que sismos soportan sin colapso. Asumo que el último será una pregunta. ¿Qué sismos soportan sin colapso? Ok. Realmente tendríamos que hablar no del sismo, sino de la aceleración que puede generar el sismo, ¿cierto? Esa pregunta no te la sé responder muy bien. Sé que ellas a niveles muy bajos, estamos hablando ya de punto 5G, ya podemos tener unos efectos muy, muy fuertes, muy grandes en ese tipo de estructuras. Y desafortunadamente en mi ciudad es la tipología más común. Pero depende también aunque es la más común y tampoco quiero que piensen que esto va a ser toda una tragedia, no son estructuras pensadas para que resistan terremotos, pero ellas están ahí y con lo que tienen lo deben resistir. Y en una vivienda donde solamente hay muros, influye mucho la densidad de los muros, la calidad de los materiales, si esos muros tienen aberturas o no. Entonces uno no puede hablar de manera general que todas las viviendas van a tener una falla con una aceleración dada, porque depende también mucho de esa geometría y de esos materiales. Buenísimo, buenísimo. ¿Habrá alguna Muchas otra gracias. pregunta por ahí, Gustavo? Sí, tenemos una pregunta más de David Montoya en Facebook Live. Dice, ¿los costos asociados a las pérdidas están relacionados únicamente con la reposición de los bienes? Si esto Ok, es así, ¿la evaluación de costos está discriminada por la ubicación de las edificaciones o se considera que la reposición tiene igual costo en cualquier lugar de la ciudad de análisis? muy buena pregunta. Los resultados que estoy presentando, sí, solamente están relacionados con los costos, pero cuando uno hace el análisis, eh, puede incluir, por ejemplo, elementos estructurales, no estructurales, contenidos, puede incluir también lo que son los costos de qué pasa en edificios no es tan común, pero si estamos hablando de un sistema de acueducto, por ejemplo, cuáles son los costos si se deja de proveer el servicio. En lo que yo estoy presentando solamente son los costos de reposición. Y los costos de reposición, nosotros en Colombia manejamos algo que creo que es único en el país y es que la ciudad está dividida en lo que se llaman estratos socioeconómicos, que depende del poder adquisitivo de las personas. Entonces, lo más usual es que una vivienda que esté en un estrato económico alto sea más costosa que otra. Los costos que nosotros definimos están asociados a ese estrato. Idealmente deberían ir más allá, deberían estar asociados también al sistema estructural. Pero para tener información sobre esos costos, también se necesita buscar muchas fuentes y a veces no es tan fácil. Entonces, por ahora está asociado al área construida del edificio, ¿cierto? Y a ese estrato socioeconómico, pero si tuviéramos más información, podríamos asociarlo también a otros factores. Muchas gracias, profesora. El resto de comentarios en Facebook Live son solo felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. A mí me gustaría hacer una pregunta con respecto a las características que usted mencionaba sobre la geotecnia en particular, bueno, en Colombia, pero en las ciudades en las que usted hizo los estudios, particularmente Medellín. No recuerdo cuál es el tipo de suelo principalmente que hay en Medellín. Medellín está en una cuenca. Medellín está en una cuenca y tenemos pues sí, yo digo que desafortunadamente la ciudad ha crecido mucho en las laderas que no son la mejor calidad de los suelos. Estas preguntas yo soy estructural en mi formación y también puedo decir, digamos, para hacer esta evaluación de riesgo sísmico, la parte de los suelos, soy una usuaria, no soy la persona que normalmente hace los cálculos. Pero sí le puedo decir, por ejemplo, que la ciudad de Bogotá, que es en la otra donde hicimos el análisis, tenemos unos suelos muy blandos, una situación similar a la de México, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto no tenemos mucha fortuna. O sea, la amplificación es mucho más en Bogotá que en Medellín.
Sí, Bueno, exacto. Medellín es ya, sí, claro. Y Medellín está también, hay un tema, es bien alto, ¿no? ¿Cuál es la altura de Medellín? No, de Medellín es 1400, Bogotá es Ok, ya, es al 2500, revés. algo así. Bogotá es la Ujú, que está más alta. Ah, sí. perfecto. Ya, ya, ya. No Ujú. recordaba ese detalle. Eh, el otro aspecto que me llamó la atención es el tema en particular, es el tema de la encuesta. La elaboración de la encuesta, ¿la hacen en conjunto? ¿Tienen algún tipo de asistencia? O hay alguien que lidera el tema de hacer diseñar las encuestas? ¿Cómo las validan? ¿Cómo determinan el número de preguntas? ¿El enfoque de la pregunta? Me Bueno, imagino que es un sí. proceso largo. Bueno, nosotros realmente, porque queríamos hacer en un modelo de edificaciones residenciales, nos enfocamos en esos aspectos que les mencioné, o sea, cuál era el sistema de resistencia de cargas laterales, cuál era el material, el número de pisos, el nivel de ductilidad. Sin embargo, depende de lo que uno quiera hacer, puede ir mucho más allá. Puedes tomar datos del tipo de techo o entrar y ver cómo son las conexiones de los pisos. Todo eso depende del análisis que se vaya a hacer y a qué nivel de detalle. A nivel de ciudad tan grande es un poco complicado. Realmente hay que hacer un número de encuestas que sean representativas. Eh, no les mostré con mayor detalle, pero todo esto fue la tesis de maestría de una estudiante, se llama Daniela González, que ahora está haciendo el doctorado, que fue desarrollar el modelo de exposición de Medellín y posteriormente ella trabajó en Bogotá y Cali. Nosotros no teníamos un manual. De hecho, fue que se nos ocurrió utilizar Google Street View. Normalmente, digamos que eso no se usaba tanto. Sí hay que hacer unas encuestas. Nosotros pensábamos, ¿qué podemos hacer? Teníamos un mapa de catastro donde teníamos las alturas de los edificios y teníamos una definición de barrios. Entonces, lo primero que hicimos fue, miremos estos barrios, cómo se comportan según alturas. Y a partir de ese resultado, definimos unas zonas homogéneas. Entonces, como uno conoce la ciudad, que eso es importante que quien desarrolla esto conozca algo de la ciudad, nos dimos cuenta que no teníamos que ir a hacer la encuesta de cada barrio, sino de unas zonas homogéneas. Ahí empezó la depuración. Y luego contratamos estudiantes de último año de ingeniería civil y los entrenamos porque decidimos hacer esas encuestas virtuales. Utilizamos una herramienta para la toma de información que también fue desarrollada por la Fundación GEM y que es gratuita. Se nos ocurrió tomar las fotos para crear un registro. Ya, Y así fue como fuimos desarrollando una metodología que ya la hemos aplicado en otras ciudades también. buenísimo, buenísimo. Tengo la última consulta. ¿Las estructuras consideradas son solo superficiales o es todo tipo de estructura? Por ejemplo, ¿qué pasa con estos funiculares que hay en Medellín? Sí, no, este modelo que estoy presentando es solamente de edificaciones residenciales. Solo residencial, ya. Sí, pero nosotros también hemos desarrollado dentro de la universidad estudios para otro tipo de infraestructura, por ejemplo, subestaciones eléctricas o el acueducto, pero cada una de ellas se tiene que ver de una manera diferente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un acueducto, ya no importa tanto la aceleración, sino la velocidad. Entonces tenemos que cambiar de forma y ya no vamos a considerar las pérdidas como pérdidas económicas, sino número de daños por metro. Entonces, es el mismo concepto, riesgo es igual a amenaza por exposición por vulnerabilidad, pero hay que cambiar los conceptos. Ahora, ¿por qué solamente residenciales? Porque un edificio, por ejemplo, de oficinas o una universidad, en las normas sismorresistentes exigen que se diseñen de una mejor manera que el edificio residencial. Entonces, no puede, pues sí se podría mezclar, pero tendríamos que pensar, es un juego diferente de curvas de vulnerabilidad porque su comportamiento sísmico es diferente. Digamos que empezamos por el residencial y espero que próximamente ya estemos abarcando escuelas, hospitales. Tiene que ver con el peso de la importancia, de lo crítico que es la estructura. Ya, Sí, entiendo, entiendo. Súper, 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 súper bien. Eh,
¿Habrá más preguntas? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta a la doctora Acevedo? ¿Alguno de los muchachos por ahí que está presente? ¿Sí? En el Facebook Live me parece que no tenemos más preguntas, Gustavo. Yo creo que todo quedó clarísimo, Sí, la verdad, Ana Beatriz. una pregunta más. Ya, Sí, buenísimo, buenísimo. cuenta. José Napan pregunta, ¿el estudio realizado en Colombia puede ser replicado en otros países del Cinturón del Fuego? ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para cada país? Y muchas gracias por la respuesta. Claro que sí. La metodología sí, pero en este tema del riesgo sísmico hay que hacer el estudio propio. En cualquier otro país va a tener otra amenaza, otros, o sea, los sistemas estructurales de ustedes son diferentes a los de nosotros. Entonces, hay que hacer también su propio estudio de, de exposición. Lo que sí puedes o pueden usar, las curvas que yo usé para la vulnerabilidad son esas curvas desarrolladas a nivel global. Entonces, ese sí lo podrían usar, ese modelo de vulnerabilidad, digamos que ya lo tienen, pero exposición y amenazas sí se tienen que desarrollar de manera independiente. Súper, súper. Ahí hay otra pregunta en el chat de Zoom, Gustavo. Hay dos preguntas. Así es, no sé si prefieren hacer, bueno, lo voy a hacer yo. Fernando Figueroa pregunta, ¿cuál es la dificultad de haber aplicado redes neuronales en el estudio? Pues les cuento que para mí no fue difícil porque yo ni siquiera conocía ese potencial de las redes neuronales, nunca se me hubiera ocurrido, pero como les dije, nosotros por alguna razón tomamos una foto de cada una de las encuestas y posteriormente hablando con un economista, que no sé el por qué está relacionado con este sistema de las redes neuronales, cuando él se enteró que yo tenía ese juego de fotos, se le abrieron los ojos y me puse en contacto con el ingeniero de sistemas y ellos fueron los encargados de hacer eso. Por eso también insisto que es un trabajo multidisciplinario, porque uno muchas veces tiene una información y no sabe qué tan valiosa es. Entonces, realmente nosotros no es que hayamos utilizado las redes neuronales para hacer el estudio, sino que más bien de la información que recogimos, después nos dimos cuenta y ahora estamos encarretados, bueno, no sé si me entienden esa palabra, digamos que muy contentos con este tema y estamos estudiando ahora cómo identificar ya, como tenemos tantas viviendas de mampostería no reforzada, lo que queremos identificar a través de redes es la rigidez del diafragma, porque eso va a afectar su comportamiento sísmico. Entonces, pues para mí fue muy fácil, pero preguntémosle eso mejor a los de sistemas. Buenísimo. Rafael Torres pregunta, ¿qué tan factible sería incorporar como requisitos legales de construcción algunos parámetros considerados para los modelos de exposición? ¿O cómo se podría contar con esta información en futuras construcciones de manera legal y pública? La pregunta es muy interesante porque ese es el sueño, que estos estudios no se queden en un cajón de una oficina o en un artículo. Lo que pasa es que con el riesgo sísmico es un poco complejo porque es un evento que no se sabe cuándo va a ocurrir. Entonces, más que todo, los resultados del estudio de riesgo sísmico por ahora se han utilizado para protección financiera. Es distinto como cuando tú haces un estudio y defines cuáles son las zonas donde puede haber deslizamientos. Eso afecta directamente un plan de ordenamiento territorial. Tú no puedes sacar un estudio de riesgo sísmico y definir una zona donde no se puede hacer algo, es un poco complicado, aunque sí te permite ver en cuáles zonas hay un mayor riesgo y podrías tomar decisiones como frenar un poco la construcción y también este tipo de estudios muestra cuáles son los sistemas más vulnerables y entonces sí podríamos entrar y hablar con las normas, pues con quienes hacen las normas sismo resistentes, tomar decisiones que impidan ese tipo de construcciones o que se tomen decisiones a nivel de gobierno de hacer una campaña de repotenciación. Ahora, creo que para ustedes no es tan grave la situación, pero en Colombia hay mucha vivienda informal. O sea que aún así tengamos unas normas sismo resistentes, vamos a tener siempre un número importante de viviendas que no cumplen con la norma. Eso también pasa acá. Yo veo por allí otra pregunta.
Dale, Así es. Gustavo, léela. Pregunta Jorge Watson si este estudio incluye el fenómeno de licuefacción o solamente el efecto de derrumbe. En caso de que no lo incluya, ¿qué tanto podría cambiar el estudio? Está interesantísima la pregunta porque esos dos efectos son un fenómeno desencadenado por el sismo. Nosotros todavía no lo hemos incluido y es algo que no lo hemos hecho también por un poco la dificultad de incluirlo en los cálculos, pero les adelanto que muy próximamente el programa OpenQuake ya va a tener la posibilidad de calcular también deslizamientos y liquefacción debido por sismos. Porque para hacer esos cálculos finales donde yo les mostré que calculamos muchos sismos para hacer esas métricas de riesgo, entonces habría que calcular, son muchos sismos, son 500.000 sismos, 5 millones de sismos, una cosa bastante grande. Para cada uno de esos sismos habría que ver cuál es el efecto del deslizamiento y de la liquefacción. Entonces, matemáticamente es algo complejo si se quiere hacer a nivel probabilístico, pero sí estamos trabajando, pues estamos, no está trabajando la Fundación GEM en eso y próximamente se podrá hacer. Súper, súper. Súper bien. Hartas preguntas salieron finalmente. Sí. Así que súper bien. Me parece que estamos en un muy buen punto para dar por finalizado el seminario. Fue una muy buena presentación por parte de la doctora Acevedo. Puedo aprovechar y responder la última pregunta, Ah, sí, por supuesto. porque me Ah, parece perdón. también, ¿Verdad, don César? Tiene una no, última acabo de pregunta. llegar, que yo he hablado mucho de OpenQuake y César Díaz está preguntando qué podría recomendar a modo de introducción para aprender a usar OpenQuake. En este momento estoy en un proyecto, aquí les voy a poner un proyecto que está desarrollando la Fundación GEM, se llama el proyecto TREC, que es un proyecto de capacitación y también de análisis de riesgo. Y en ese proyecto se están realizando unas capacitaciones a profesores o a cualquier persona que tenga que ver con el tema de riesgo sísmico en el uso de OpenQuake. Este proyecto empezó a finales del año pasado, las capacitaciones iban a ser presenciales y gracias a la pandemia están siendo virtuales y entonces esto hace que cualquier persona pueda acceder a ellas. Busquen en internet el proyecto TREC de la Fundación GEM y pueden escribir tranquilamente. Inclusive hay unas capacitaciones que ya están grabadas, no se tienen que hacer de manera sincrónica y permiten comprender el manejo de este software. Súper, súper buena información. Súper buena información para aquellos, bueno, me incluyo para los que estamos interesados en todo el tema de amenaza, riesgo sísmico, así que súper, súper bien. Con la pregunta de César, damos por finalizado el seminario. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a todas las personas que hicieron preguntas muy interesantes. Muchas gracias, profesora, por la discusión. Y nos estamos viendo prontamente para nuestra cuarta charla del seminario de geotecnia de la Universidad de Chile. Muchas gracias a todos por su presencia y nos vemos prontamente. Muchas gracias, profesora Acevedo, nuevamente. Gracias por la invitación, que estén muy bien.